Saludos, mi nombre es Julia Antonia Mercedes Frometa, soy estudiante de la licenciatura en enfermería y el día de hoy en este video voy a estar hablando sobre todo lo que puedo entender y aprender en el transcurso de este semestre en la asignatura Introducción a la Antropología. En la unidad número 1 hablamos sobre la antropología como ciencia. Hablamos que la antropología es la ciencia que se encarga de estudiar el ser humano y que ésta no estudia desde distintos puntos de vista, que no solamente no estudia biológicamente, sino que también socialmente y culturalmente, y que ésta trata de entender cómo vivimos, cómo pensamos y cómo nos organizamos, y también cómo hemos ido cambiando a través del tiempo. Además que también la antropología tiene distintas ramas, que entre ellas podemos encontrar la antropología cultural, la antropología biológica, que también se llama bioantropología, la lingüística y también la antropología arqueológica. Vimos como en nuestro país, es decir, en República Dominicana, la antropología ha crecido y se ha ido desarrollando gracias a personajes como Pedro Francisco Boneau, y esa se ha utilizado para estudiar lo que es la identidad y la religión. En la unidad número 2 hablamos sobre la bioantropología. La antropología es la ciencia o rama de la antropología que se encarga de estudiar cómo surgió el ser humano y cómo hemos ido evolucionando biológicamente. Además, hablamos y tocamos conceptos como lo que es la antropogénesis, la humanización y la humanización. Y también vimos las características de los primates, de cómo pasamos de caminar con nuestras 4 extremidades a solamente utilizar nuestras piernas actualmente. Hablamos de cómo nuestro cerebro era más grande y los huesos de nuestros cráneos se encontraban menos unidos y menos compactos. Y actualmente, aunque nuestro cerebro es más pequeño, los huesos del cráneo se encuentran más unidos y que tenemos mayor raciocinio y tenemos mayor inteligencia intelectual. Y también el uso de herramientas, estuvimos hablando. Algo importante es la diferencia entre lo que es la evolución y el proceso. La evolución, por lo que yo puedo entender, es un cambio natural sin una meta fija, mientras que el proceso es una idea cultural que implica mejoría. En la unidad número 3 hablamos de la antropología sociocultural, hablamos sobre qué es la cultura, y yo puedo entender que la cultura es todo lo que podemos aprender y que también podemos compartir como sociedad, y esto va a ir desde nuestras costumbres hasta las creencias. Y la cultura no solamente se aprende, sino que la podemos transmitir de generación en generación y que también nos va a diferenciar de otros grupos. Vimos términos importantes como el etnocentrismo, que es cuando una persona cree que su cultura es superior a las otras, o el relativismo cultural, que es todo lo contrario, que es cuando una persona trata de entender otras culturas sin juzgar. Y un punto clave de esa unidad, que fue el que más me pareció interesante, fue el choque cultural, que es cuando una persona se siente perdido o no puede entender o sorprendido de otra cultura que es completamente distinta a la de esta persona. Y básicamente esto puede pasar con el idioma, cuando no podemos comprender el idioma de otro país, por ejemplo. También puede pasar con la comida, puede pasar con las creencias y también con la religión. Y se puede dar con otras situaciones. Ya en la unidad 4 hablamos sobre método y la teoría. Hablamos básicamente de cómo los antropólogos trabajan y que su herramienta principal de trabajo es la etnografía, que esta consiste en ir al campo, observar, convivir con la gente y hacer entrevistas. También entendí la diferencia entre EMI, que es como las personas pertenecientes a la cultura que el antropólogo está estudiando entienden su propia cultura. Es del punto de vista básicamente del grupo que se está estudiando. Mientras que el ETI es como el antropólogo va a analizar y va a interpretar esa cultura. Básicamente viene siendo el análisis científico por parte del antropólogo. Y hablamos también sobre las teorías antropológicas que han ido cambiando a través del tiempo, y hablamos sobre lo que es el evolucionismo hasta teorías más modernas como el materialismo cultural.
En la unidad número 5, que fue la unidad que más me gustó personalmente, en esta unidad aprendimos sobre el parentesco y cómo los lazos familiares no solamente se limitan a la sangre, sino que van más allá. Y hablamos básicamente de cómo se organizan las familias. Hablamos que existen lazos por sangre, existen también lazos matrimoniales y ficticios, como lo es, por ejemplo, los compadres o esos vecinos que muchas familias consideran también como su familia. También vimos que la descendencia puede ser patrilineal y matrilineal y que existen distintos tipos de familias. Tenemos, por ejemplo, la nuclear, que es el tipo de familia donde están los padres y los hijos, que esta la podemos ver en Estados Unidos, por ejemplo. También tenemos lo que es la extendida, que es cuando llega a estar también la tercera generación de la familia incluida, por ejemplo, como los abuelos. Y este tipo de familia la podemos ver hasta en nuestro propio país, porque muchas familias suelen ser muy extensas y suelen vivir también con sus abuelos, tíos, los hijos y los padres, todos unidos. También vimos los tipos de matrimonio, que puede ser monogamia o poligamia. Monogamia es el matrimonio entre dos personas y la poligamia entre más de dos personas. Y eso puede ser un hombre con dos mujeres o una mujer con dos hombres que tengan una relación, por ejemplo. Y en la unidad número 6 hablamos sobre la antropología económica. Aprendí cómo las sociedades producen e intercambian bienes. Y aprendimos términos como lo es la reciprocidad, la redistribución y el mercado. Y un ejemplo de ello es el CULAT y el POCLAT. También vimos cómo se clasifican las organizaciones políticamente, que estas se pueden estar divididas en bandas, en tribus, en jefaturas o estados. Por ejemplo, en bandas y en tribus, lo podemos ver más en los países de África, por ejemplo, como Uganda, Nigeria, y en los estados lo podemos ver más aquí, por ejemplo, en nuestro país. También tenemos la unidad número 7, que hablamos sobre la antropología de las religiones. En esta parte vimos que la religión desde un punto de vista cultural, aprendimos sobre la magia, sobre el maná y también los fetiches. También entendí las funciones sociales de la religión, porque muchas personas piensan que la religión nada más se remonta a lo que es la fe, y esta va más allá de eso socialmente, ya que esta une a las personas, le das consuelo a la persona cuando lo necesita, también ayuda a controlar la conducta. Vimos los guías espirituales, como son llamados en distintos tipos de religiones. Por ejemplo, tenemos lo que es el sacerdote, el chamán, el brujo, y la diferencia. También vimos la diferencia entre el ritual y una ceremonia. Como una ceremonia puede tener varios rituales. Ya en la unidad número 8, que fue la última unidad que pudimos ver, hablamos sobre lo que es la antropología en el mundo moderno. Aprendí que la antropología ayuda a entender los cambios culturales actuales y que la globalización ha ido mezclando culturas, pero también ha ido creando conflictos entre lo que es la tradición y la modernidad. Estuvimos hablando durante la clase de cómo las nuevas generaciones han ido creando sus propias tradiciones y también adaptando las tradiciones viejas en la modernidad, y también de cómo algunas tradiciones se han ido perdiendo. Y hablamos sobre la antropología aplicada, que es útil para resolver problemas reales como lo que es la salud, la migración, la identidad y la desigualdad. Y vimos cómo los conflictos modernos están ligados a temas como lo es la etnicidad, la religión, el medio ambiente y los derechos humanos. Bueno, esto es todo un resumen de lo que pude entender sobre cada unidad, y hasta aquí el video. Muchas gracias por escucharme.